Bien, acabamos de dar lectura a la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 9, los versículos 1 al 13. Como usted puede apreciar, el título para esta predicación de hoy es Contemplando su gloria. La pregunta que debiésemos hacernos como relevante, importante, determinante, es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Cristo para nosotros? Porque dependiendo de lo que podamos responder es el curso que tomará nuestras vidas. Y esa pregunta no solamente Jesús se la hizo a sus discípulos, sino que es una pregunta que recorre permanentemente la historia de la humanidad. ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Qué dice la gente que es Jesús? Para algunos, uno de los maestros y sabios más importantes, más relevantes de toda la historia del hombre. De hecho, la historia justamente se divide en antes y después de Cristo. Pero más importante que lo que diga la gente es ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para usted, para mí? Pedro, en medio de esta pregunta que Jesús le hizo justamente a ellos, a sus discípulos, Pedro responde, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y Pedro responde de manera correcta, Jesús es el Cristo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero nunca está de más recalcarlo. Para nosotros Jesucristo es un nombre completo. Se ha repetido tanto que justamente el título de Jesús ha perdido relevancia. Simplemente es el nombre de Jesús, Jesucristo. Pero Pedro lo dice justamente de manera correcta. Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido para una tarea particular. Ahora, Pedro responde, pero no tiene una comprensión acabada, correcta, tiene una idea así de lo que el Cristo es, el Mesías es. Los discípulos también tienen una idea no muy certera de lo que es el Cristo, su función, su naturaleza, en quién descansa o debiera descansar ese título. Y Jesús le responde, bien has dicho, y eres bienaventurado. Bienaventurado significa eres una persona bendecida de parte de mi Padre. Porque no cualquiera puede identificarme a mí como el Cristo, como el escogido. Esto es un acto de revelación divina de Dios hacia los hombres. De manera natural, debido a que el ser humano es una raza caída, o sea, se ha caído, se ha desconectado de Dios y todas sus percepciones respecto de Dios, respecto de quién es Dios, qué es lo que es, qué es lo que hace,
tenemos una malformación. El pecado ha contaminado nuestra comprensión intelectual, espiritual de qué es Dios y de manera particular de quién es Jesús y qué es el Cristo y lo que significa. Y por lo tanto, para que el hombre pueda identificar a Jesús como el Cristo, tiene que haber justamente una revelación de Dios al hombre. Bienaventurado eres, Pedro. No lo dice en Marcos, pero en otros escritos como San Mateo dice, bienaventurado es porque no te lo ha revelado un ser humano, una persona. No te ha quitado el velo, sino que ha sido directamente mi Padre. Y eso es lo que debiésemos nosotros justamente procurar al escuchar la enseñanza del Evangelio. Es que cuando a nosotros se nos pregunte quién es Jesús para nosotros de manera instantánea digamos Jesús es el Cristo para mí de manera particular. Y esa comprensión de lo que es el Cristo se lo ha revelado el Padre. Es un acto divino mediante la comprensión y la escucha del Evangelio. Jesús, habiendo dicho esto y habiendo compartido esta revelación de quién es Él, caemos en el capítulo 9, que es un relato continuo, y aprovechando eso y comentándoles acerca de esto, también les va diciendo de que todo aquel que Dios le revela que Jesús es el Cristo, tiene que a partir de eso tomar una decisión. Y esa decisión es que uno debe negarse a sí mismo para ser un seguidor de Jesús. Y negarse a sí mismo no es negarse a deseos particulares, de dejar de comer el helado que nos gusta, dejar de ir de vacaciones y vivir una vida de sufrimiento, porque mucha gente interpreta eso, que negarse a sí mismo como Jesús nos pide es simplemente tratar de sufrir lo más posible, cosa que ese sufrimiento sea redentor, salvífico. No es eso. Negarse a sí mismo es justamente hacer nuestra propia voluntad. Negarse a sí mismo es tratar de elegir nuestro propio camino para seguir a Dios y simplemente es escuchar a Cristo, escuchar su voz, escuchar su palabra, escuchar sus mandamientos, obedecerle a lo que Él nos indica. Ahora, en ese negarse y decir, no voy a hacer lo que yo quiero porque ahora el que dirige mi vida es Cristo, eso significa justamente pagar un precio muchas veces. El desprecio de los demás por ser seguidores de Cristo. En ocasiones para muchos perder la vida, como hoy lo están haciendo muchos cristianos alrededor del mundo. Pierden su vida por manifestar abiertamente que son seguidores de Cristo. Pero se niegan a ellos mismos por una razón evidente, de que la vida no termina aquí. Y que lo que Cristo nos ha hecho como promesa es mucho mejor, es mucho más abundante. Y dice que así como Él tiene que pasar por la cruz, nosotros también necesariamente tenemos que pasar por la cruz. Justamente, y la cruz significa una negación del yo, una negación
a querer hacer nuestra propia voluntad. También les dijo, eso es lo que Marcos comenta, aparte de todas estas cosas, en verdad, de cierto es una verdad que debe ser justamente entendida como algo que no va a ocurrir, algo distinto. Eso tiene que ocurrir. De cierto, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí conmigo, acompañándome ahora, que no van a gustar, o sea, que no van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y posiblemente lo que Jesús está refiriendo justamente al hecho histórico de su muerte, ¿cierto?, en la cruz y la resurrección misma de Jesús, manifestándose en toda su gloria, como el Rey soberano, como el Señor de señores, como el que ha conquistado la muerte y ha derrotado los poderes de Satanás, como un rey que ha salido victorioso. Y justamente sus discípulos vieron a Jesús morir y lo vieron también resucitar victorioso. Entonces esta verdad se cumplió. No van a ver la muerte, ninguno de ustedes van a morir hasta que hayan visto el reino de Dios. El reino de Dios es justamente Jesús manifestándose, revelándose en toda su gloria. Jesús sabe lo que le espera, sus discípulos no. Y Él está transitando, como lo decíamos anteriormente, lentamente hacia Jerusalén. Ya están saliendo de tierra de los gentiles. Ya Jesús sabe que le queda poco tiempo y por lo tanto la instrucción, la enseñanza debe ser permanente. El tiempo debe ser aprovechado. Sus discípulos, su círculo íntimo, son los que deben tener una comprensión acabada de lo que Él es, su ministerio, su obra, porque ellos van a ser los que van a quedar para transmitir el Evangelio, sus enseñanzas. Y por lo tanto tienen que estar preparados, porque como es algo difícil, deben estar capacitados espiritualmente, emocionalmente, físicamente para la tarea que los espera. Ellos hasta ahora no se han dado cuenta de eso. Tienen luces, pequeñas luces de lo que es Jesús, de lo que es su ministerio. Y Jesús, y Marcos coloca 6 días después de haber tenido esta conversación, de que Pedro haya tenido una revelación de parte de Dios el Padre, de que Jesús realmente es el Cristo, aquellos que los judíos esperan como su Rey, como su Salvador. Dice, 6 días después de esto, Jesús tomó de los 12 solo a 3. Dentro del círculo íntimo, cercano, amigos, a los cuales Jesús comparte sus enseñanzas, hay 3 en particular que son aún el círculo más pequeño, más cercano, más íntimo, y solo a ellos los toma. Dice, tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Se alejó del pueblo, se alejó de la ciudad, solo con estas 3 personas, y dice que buscó un monte alto. Subieron ese monte, llegaron a la cima. Nos imaginamos que cansados, agotados. De hecho, el libro de Lucas nos dice que en algún momento los discípulos se quedaron dormidos.
Y estaban cansados, fatigados. Pero dice que estando en ese lugar, y no sabemos cuánto tiempo transcurre desde que llegan a la cima hasta lo que ocurre como hecho relevante, hecho importante, dice que en un momento, dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. O sea, cambió su estado, cambió su forma, su apariencia física. Sufrió una metamorfosis. No sé si usted tuvo la oportunidad de leer en el colegio el libro La Metamorfosis de Kafka. Un niño, un joven que justamente de una persona se transforma en un insecto. Y eso tiene toda una enseñanza que de hecho es contrario a lo que acá ocurre, porque en esa novela, en ese cuento, esa persona sufre una metamorfosis, una transfiguración, pero que degrada su condición, porque de ser persona se transforma en insecto. Acá va a ocurrir algo extraordinario, todo lo contrario. Jesús es un hombre común y corriente, como cualquier judío de la época. No es el rubio de ojos azules como lo pintan los cuadros. Era un judío común y corriente, y de entre sus discípulos era uno más. El Hijo de Dios, Dios mismo, se encarnó como un ser humano, como una persona. Las Escrituras dicen que se humilló. O sea, ahí hubo podríamos decir, una degradación. Dios humillándose en su condición de Dios y tomando cuerpo de hombre. Y lo que los discípulos hasta ahora ven es un ser humano. Un ser humano sí, con algunas particularidades extraordinarias. Es un hombre que el enfermo que tenga al frente es sanado. Es un hombre que, aunque hayan personas endemoniadas, son liberadas. Los cojos pueden andar, los ciegos pueden ver, los leprosos son curados. Y los pecadores, sus pecados son perdonados. Para los discípulos, Jesús se parece mucho a Moisés, a los profetas antiguos, como Elías, que dice Elías oró a Dios y cayó fuego del cielo. Por mano de Moisés, el mar se abrió en dos. Y así podemos contar muchas cosas extraordinarias que los profetas del Antiguo Testamento hicieron. Pero Jesús es mucho más grande en términos de lo que Él hace, de lo que Él dice. Y tienen una visión de que este podría ser justamente el Mesías en su época, en su tiempo. Ahora, lo que los discípulos tienen como expectativa no es distinta al común de la gente en toda época y en todo tiempo. Quizás debido a cómo la vida surge, corre, se manifiesta y cómo nosotros nos desarrollamos, no nos demos cuenta de eso, pero inconscientemente las expectativas mesiánicas de los discípulos y del pueblo judío respecto de el Cristo, el Mesías, es lo que cada uno de nosotros tiene. ¿Cuál es la lucha permanente del mundo político hoy en día? ¿Por qué las
el mundo, las sociedades, justamente forma y crea organismos, por ejemplo la ONU. ¿Qué buscan con eso? Es levantar la calidad de vida del ser humano, es que la injusticia se termine. ¿Cuál es el gran problema de hoy en día en nuestro país en particular? Es que no hay justicia. Es que al parecer es más fácil ser delincuente. Y la gente protesta y protestamos y decimos queremos justicia, queremos vivir en paz. La ciencia lo que busca es que el hombre deje de sufrir, que las enfermedades que tenemos y sufren los seres humanos se terminen. Y eso no tiene nada de malo, porque el ser humano ha sido creado para vivir en la eternidad. Nadie quiere morir, nadie quiere sufrir. De hecho, hay un grupo religioso muy famoso que su frase, eslogan es "para de sufrir". Entonces, el ser humano, eso es lo que busca, parar de sufrir, vivir para siempre, que haya paz en la tierra. Pero los caminos que buscamos son equivocados. Y las expectativas que los discípulos hasta ese tiempo tenían de Jesús eran equivocadas. Entonces Jesús los lleva a este monte y sufre una metamorfosis, una transfiguración. ¿Y qué nos relata? Dice, su ropa se volvió resplandeciente, blanca, como la nieve. Tanto dice que ningún lavador en la tierra podría dejar una ropa en esas condiciones. Pero no solamente ocurrió eso, no solamente Jesús se corre ese velo de su humanidad y se ve realmente cómo es y lo que es, lleno de gloria, lleno de resplandor. Y junto con eso dice que se aparecen Elías y Moisés. Hombres del Antiguo Testamento, personajes ilustres para los judíos, que habían dejado la tierra. Bueno, Elías no murió. Recuerdan que Elías fue transportado por Dios. Así lo relata justamente la Escritura. Se aparecen Elías y Moisés. Ahora, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Elías? ¿Por qué no Eliseo? ¿Por qué no Samuel, David, Abraham? ¿Por qué ellos en particular? Porque posiblemente ellos son los íconos, son los representantes justamente que muestran una idea, que muestran en hechos relevantes. ¿Por mano de quién el pueblo recibió la ley de Dios? Por medio de Moisés. ¿Y por medio de quién comienza el ministerio profético, la labor profética de llamar al pueblo a que se arrepienta de sus pecados? Es por medio del ministerio de Elías. O sea, las dos cosas importantes para el pueblo judío, la ley y los profetas, representados en dos personas, en Moisés y en Elías. Y lo que Jesús quiere demostrar es que justamente todas las escrituras, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que Dios hizo a través de estos hombres, Moisés, Elías, Abraham, Jacob, José, David, Eliseo,
y muchos más eran hablar de Él, hablar de Jesús. Las Escrituras hablan de mí. Yo soy el Cristo. Yo soy el Mesías. Lo que ustedes esperan, yo soy. Y Él corre la cortina frente a estos tres hombres y lo que aparece es toda la gloria de Dios. Y Jesús lo que necesitaba era testigos. Porque en la tradición judía, para afirmar un hecho, para afirmar una verdad, se necesitan testigos. No más de 3 testigos. 3 testigos son suficientes. De hecho, la enseñanza bíblica, cuando a usted o a mí lo acuse a alguien, la enseñanza bíblica dice que en boca de 2 o 3 testigos. No pueden haber afirmaciones o acusaciones si no hay testigos. Yo no puedo decir de usted, esta persona hizo esto y esto y esto, ya, y tiene testigos. No, entonces no es válido su argumento. Puede que tenga razón, pero necesitamos testigos. Jesús justamente mostró su gloria, mostró que Él era el enviado, el Hijo de Dios. Y lo vieron Jacobo, lo vio Pedro y lo vio Juan. Ellos necesitaban tener este tipo de experiencias. Jesús se encaminaba hacia Jerusalén, hacia la cruz, le esperaba la muerte. Y por lo tanto ellos debían tener un anticipo, un pequeño anticipo justamente de la gloria de Dios, de la gloria de Jesús, de quién era Jesús realmente, de lo que significaba realmente ser el Cristo, ser el Mesías. Era una confirmación de esperanza. Era una confirmación de lo que ellos esperaban, pero mucho más grande, mucho más extraordinario. Pero necesariamente, antes de la gloria, antes de la manifestación del poder de Dios, tenían que pasar por la cruz. No ocurre de otra manera. Lo que le ocurrió a Jesús iban a tener que vivirlo sus discípulos. De hecho, la tradición, la historia, lo que nos dice es que prácticamente todos los discípulos murieron como mártires. Y para morir como mártir no se necesita ser valiente, en el sentido de decir, yo estoy dispuesto a morir. Lo que se necesita es una revelación de tal magnitud de lo que significa la persona de Jesús, su obra para nosotros, que esa revelación que cada uno de nosotros tenemos es la fuerza, es el motor que nos permite enfrentar la persecución, enfrentar la muerte por causa del Evangelio. No hay otra manera. Esta es la manifestación de lo que ellos justamente ni siquiera se imaginaban. Él reveló su gloria para que justamente lo pudieran ver. Era una confirmación de lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Vivir en la gloria de Dios. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas, y ambas cosas se cumplieron en Jesucristo. Él es las expectativas justamente de las promesas del Antiguo Testamento. Y dice que ellos, Moisés y Elías, hablaban con Jesús, intercambiaban ideas. Y justamente Marco no nos dice, pero los otros libros, Mateo, Lucas, nos hablan que hablaban acerca de que tenía que ir a Jerusalén.
de que tenía que vivir la crucifixión. Jesús sabía eso. Moisés lo sabía, Elías lo sabía. Ellos en el cielo estaban viendo el tráiler, estaban viendo la película, la tenían clarita. Pero los discípulos estaban viendo la película como en Netflix, una serie, capítulo por capítulo, sin saber el final. Nosotros sabemos el final, pero ellos no lo sabían. Es como que a nosotros nos preguntaran hoy en día, ¿cómo será la segunda venida de Jesús? ¿Cuántas ideas hay? ¿Cuántas teorías? Hay varias. Hay varias posturas, ¿cierto? Algunos tienen esta, otros tienen esta. No, va a ser así, otro va a ser así. Otros interpretan los eventos previos a la venida de Jesús. Y algunos dicen, no, Rusia es el anticristo. Otros dicen, no, es el Papa el anticristo. Hay distintas teorías. Lo más probable, creo yo, es que todos seamos sorprendidos. Jesús viene y va a venir. Así también estaban los discípulos. Tenían ideas acerca de quién sería el Jesús, el Mesías, y de cómo se comportaría y lo que haría. Sus expectativas eran que su pueblo, Israel, junto con el Mesías, sería el gobernador de toda la tierra. Y ellos serían el pueblo privilegiado. Y todos los poderes políticos desaparecerían. Y vivirían para siempre en la tierra, gobernando con el Mesías, disfrutando de la tierra de Israel, comiendo en abundancia, viviendo en paz, pero sin pasar por el sufrimiento, sin que el Cristo tuviese que morir. Por eso que les extraña, ¿cierto?, que Jesús les diga que primero Él tiene que morir. Porque ellos tenían, ¿cuál era la expectativa de ellos? Que habría una sola resurrección, pero general, para todos. No entendían que primero tenía que morir y resucitar el Mesías. Como que eso a ellos no les encajaba, no lo entendían. De un momento a otro desaparece Moisés, desaparece Elías y solamente queda Jesús. Mientras están en esa situación, como siempre Pedro, que es el más locuaz, el que tiene una personalidad apabullante, que no se puede quedar callado, no tiene filtro, llega y habla. Y él ve eso como un momento de gloria extraordinario. Y dice, Jesús, ¿por qué no nos hacemos unas pequeñas casitas aquí? Y nos quedamos a vivir aquí para siempre. Esto es extraordinario. Pero dice el escritor, no sabía lo que hablaba, porque estaba, dice, espantado, aterrorizado. ¿Qué ocurriría si de manera extraordinaria a nosotros se nos apareciera un personaje refulgente, lleno de luz, su cara resplandeciendo de un momento a otro? Quizás también sentiríamos temor, sentiríamos miedo. Estaban espantados, y como estaba tan espantado, habló por hablar. No sabía lo que hablaba. Entonces, en medio de esa situación, dice que vino una nube que les hizo sombra, y desde la
nube una voz que decía, o sea, desde el cielo se sintió una voz, un estruendo. Decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿A quién escuchamos nosotros? ¿A quién escuchamos nosotros? Porque si hoy día usted ve, hay muchos a quienes nos dice la gente que tenemos que oír. Pero Dios dijo que es a Jesús a quien debemos oír, a quien debemos escuchar. No hay otro a quien escuchar, no hay otro camino. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Singular, particular, excluyente, podríamos decir discriminatorio. Porque lo que el mundo nos dice es que todo sirve. Lo importante es tener buena intención, buen propósito. Da lo mismo a quien escuchar, da lo mismo a quien oír. Todos buscan lo mismo. Pero Jesús dijo, yo soy. Y el Padre dijo, Él es. A Él oíd, a Él escuchad. Porque los demás son ovejas vestidos, ¿cierto? Lobos vestidos de oveja. Lobos vestidos de oveja, perdón. Parecen ovejas. Parecen buenas personas que tienen buenas intenciones, buenos propósitos, pero son lobos. Y el buen pastor es Jesús. Imagínense tener este tipo de experiencia y no poder contarla a nadie. Jesús les dice, ustedes han visto un anticipo de quién soy realmente. Ustedes han visto mi gloria, pero no pueden contársela a nadie. ¿Por qué eso? Porque el sentido natural y lógico es que ellos puedan compartirlo con todos, especialmente con los otros discípulos que se quedaron abajo, y llegar a contarles. Pero ¿qué es lo que ocurría? Justamente esa distorsión de las expectativas de lo que tenían respecto de lo que sería o haría el Mesías, el Cristo, el elegido de parte de Dios. Y era simplemente expectativas de tipo social y política. Si les contaban los discípulos que estuvieron ahí lo que vieron, iban a tomarlo, lo iban a hacer rey y iban a generar un conflicto, que es lo que Jesús quería evitar. Y por eso les dicen, no se lo cuenten a nadie. Vieron la gloria de Dios, vieron que era el Hijo de Dios. Y con eso también les recordó que las Escrituras son confiables, que las Escrituras hablan acerca de Cristo, hablan acerca del Mesías. Y el Cristo, el Mesías, es Jesús. Es Jesús. Y dijo Jesús, todo esto va a ocurrir, pero sin antes que llegue o venga Elías. Y ya hemos visto, ¿cierto?, en varios pasajes que no es que el profeta Elías en persona, él mismo, iba a venir como precursor antes de que viniera Jesús, sino que alguien en el oficio, en lo que Elías representaba, llegaría previamente a la tierra antes de Jesús para anunciar justamente y preparar el camino para el ministerio y la persona de Jesús. Y ese fue Juan el Bautista. Dice, Juan el Bautista preparó el camino del Señor
¿Y qué es lo que Él compartió con el pueblo de Israel? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado, porque el reino de Dios está con vosotros. Pero a Juan le ocurrió lo que tenía que ocurrir. Por causa de ese mensaje murió y le decapitaron, le cortaron su cabeza. Y lo que Jesús les está enseñando es que ellos vieron una manifestación de la gloria. Pero antes de disfrutar plenamente de esa gloria, tiene que ocurrir el hecho histórico de la cruz. ¿Qué podemos sacar como conclusión, como enseñanzas? Primero, antes de que los discípulos se enfrentaran con la crucifixión y con la muerte de Jesús, y eso los devastara, como ocurrió efectivamente, era necesario que tuvieran una comprensión adecuada, que estuvieran preparados para esa prueba tan grande, para esa noche que se les venía encima. Debían entender que el que iba a morir en la cruz era realmente el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, y que tenía que necesariamente morir en esa cruz. Era un camino inevitable. Jesús les permitió tener un anticipo de su gloria, ver a Moisés, ver a Elías, confirmando con esto que todas las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban a la persona de Jesús como el Mesías. Ellos debían estar preparados. Ellos ya no están con nosotros. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros para vivir una vida que agrade a Dios? Para vivir una vida que no se desalme, que no se destruya, que no se abata hasta a tal punto que por el hecho de ser seguidores, discípulos de Jesucristo, al enfrentar la persecución, al enfrentar la burla, al enfrentar que algunos no querrán compartir con nosotros, o que muchas veces alguna prueba en particular, una enfermedad, una pérdida que no podemos soportarla de algún familiar directo, alguna situación dolorosa. ¿Cómo podemos seguir mientras estas cosas nos ocurren como a cualquier ser humano? Vivir una vida que agrade a Dios, una vida que no deshonre el Evangelio, justamente es como lo que hicieron y tuvieron la oportunidad de estos 3 discípulos, contemplar la gloria de Dios, contemplar la gloria de Cristo. Ya no tenemos a Jesús que se nos aparezca. Ya no debemos esperar tampoco como fuente de nuestra fe, de nuestras fuerzas, de nuestro fundamento para vivir una vida que agrade a Dios, ser fieles al Evangelio, justamente una experiencia particular como esa. Porque muchos, y de manera natural, en la cual me incluyo, vivimos muchas veces con esas expectativas. Si Dios me mostrara en sueños, si Dios me llevara al cielo, si Dios hiciera con eso, entonces ahí sí que creería. Pero la enseñanza es que contemplemos la gloria de Cristo que nos permite tener la fuerza en las Escrituras. Es su palabra. El Señor dejó su palabra. Su palabra es viva. Su palabra es eficaz. Y su Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros utiliza esa palabra para transformarnos, para hacer una metamorfosis en cada uno de nosotros.
Él dice que día tras día nos transforma de gloria en gloria. Ese gusano se va a transformar en una mariposa. Y así como los discípulos vieron esa extraordinaria aparición, transfiguración, Jesús, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo, día a día está haciendo esa transformación en cada uno de nosotros. Y es eso lo que nos permite vivir y enfrentar las pruebas día a día. La enfermedad, el dolor, la falta de trabajo, incluso las bendiciones, las buenas experiencias, porque muchas veces en medio de la bendición, de la abundancia, es mucho más peligroso que una enfermedad, que una prueba en particular, porque lo que hace la prueba es depender de Dios, buscar de Dios. Pero muchas veces cuando estamos bien, cuando no tenemos problemas, cuando no tenemos dificultades, es como que nosotros elaboramos y construimos todo eso y por lo tanto ya no es necesario orar. Ya no es necesario contemplar la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Ya no es necesario ir a las Escrituras. No se está yendo bien en la vida. Pero sea que seamos probados o que estemos en abundancia, lo que nos permite agradar a Dios, vivir en su presencia, es contemplar las Escrituras y que su Espíritu Santo ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón, transforme nuestra vida. Es un proceso diario. No es estático, sino que es progresivo. Día a día, Dios trabaja con nosotros para que un día, de manera permanente, donde ya no habrá más dolor, donde ya se acabará la ansiedad, donde ya se terminará la lucha diaria de levantarnos temprano, ir a trabajar para ganarnos el sustento, pagar nuestras deudas, comprarnos lo que queremos, ir al doctor. Esas cosas un día se acabarán. ¿Por qué? Porque miramos y aprendimos a contemplar la gloria, la manifestación del poder de Dios en las Escrituras y un día Dios cumplirá su promesa y veremos en todo su esplendor su gloria manifestada en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.